En esta lección vamos a hablar de ataques prematuros. Más específicamente, vamos a hablar de cuándo es oportuno atacar y cuándo no. Si observamos bien el esquema fundamental que hemos estudiado durante este curso, la respuesta a esta interrogante resulta absolutamente obvia, porque la idea primordial que debemos seguir durante la partida de ajedrez es luchar por una actividad superior. Tienes que asegurarte de que tu actividad sea mayor que la de tu oponente. Este es el primer paso que se necesita dar para comenzar cualquier tipo de ataque. Por lo tanto, la estrategia correcta debe ser primero ganar ventaja en actividad y luego de eso decidir si atacar al rey o a los peones. Si comparamos esta estrategia con la que usan los jugadores aficionados, veremos que estos últimos no comprenden nada de esto y no luchan por actividad. Ni siquiera saben de su importancia, y en lugar de eso se desesperan por atacar al rey del oponente. Con mucha frecuencia tales ataques no tienen razón de ser. No hay suficiente ventaja en actividad para intentarlos. Esos ataques no tienen futuro, a menos que el oponente se defienda mal. En el mejor de los casos solo terminarán siendo una pérdida de tiempo para quien los inicia. Ahora vamos a pasar al tablero para analizar diferentes ejemplos de cuando un ataque es oportuno y de cuando en cambio resulta inoportuno. Esta es una partida de jugadores de club. El blanco tiene aproximadamente 1700 de elo y el negro 1800. En esta posición las negras jugaron dama a5, preparando llevar la dama hasta h5 y continuar con alfil h3. La idea es continuar con algún tipo de ataque sobre el flanco del rey. ¿Qué opinas de este plan de las negras? ¿Es bueno, malo o tan posible como cualquier otra idea? La verdad es que ese plan, en esta posición, es definitivamente incorrecto. En la apertura necesitamos desarrollar las piezas. Esta es la estrategia correcta: desarrollar las piezas, luchar por el centro y, en resumen, luchar por una mayor actividad. En lugar de esto, iniciar un ataque sin los preparativos necesarios no tiene razón de ser, porque no hay nada que indique que el ataque negro sobre el flanco del rey pueda resultar exitoso. En esta posición vemos que el máximo de piezas del que las negras pueden disponer cuando pasen allí es 3. La dama, el alfil y el caballo. Pero las blancas ya cuentan con el caballo de f3 y el alfil de g2. También hay varios peones alrededor del rey. Esto hace que las blancas cuenten con suficiente defensa desde antes que las negras comiencen el ataque. Además, de ser necesario, las blancas pueden movilizar más piezas. Por todo esto, un ataque de esta naturaleza es completamente infructuoso. Veamos qué sucede. Vimos que se jugó e4, dama h5. Las negras han pasado la dama al otro flanco, como decíamos, y las blancas responden ahora con e5. La reacción blanca es la correcta. Siempre que tu oponente inicie un ataque inoportuno por un flanco, debemos contragolpear en el centro y castigar al oponente por su estrategia incorrecta. Las negras están metidas en problemas porque no pueden capturar el peón. Si lo hicieran, se recapturaría con la torre y la dama negra se haría vulnerable. El peón de e7 se podría tomar en el siguiente turno. Todo esto es muy malo para las negras. En la partida siguió caballo g4, buscando desesperadamente atacar. Pero es obvio que esto no puede funcionar. h3, un movimiento muy lógico que deja casi atrapado al caballo. Si este retrocediera a h6, las blancas podrían avanzar con su peón a g4 y atrapar la dama. Las negras se ven obligadas a entregar su caballo por un peón. D por e5 y alfil por h3. Ahora, ¿qué piensas de esta posición? ¿Cómo seguirías con las blancas?
En la partida real las blancas jugaron caballo h4. Se quieren intercambiar damas y neutralizar el ataque. Sin embargo, si comprendes muy bien la estrategia del ajedrez, sabrás que realmente el ataque de las negras no tiene posibilidades de éxito. Las negras todavía tienen solo 2 piezas en el ataque, lo cual no es suficiente para dar jaque mate. Si te preguntas calmadamente cuáles son las amenazas concretas de las negras aquí, te darás cuenta de que no hay ninguna. Gracias a lo anterior, en realidad las blancas pueden hacer lo que quieran. No hay ningún ataque en su contra. En la partida el jugador de las blancas se asustó y jugó caballo h4, como decíamos, perdiendo el peón de e5. Aún así ganó finalmente. Este es uno de los ejemplos donde podemos ver cómo un jugador que no es un novato se apresura a lanzar un ataque sin comprender qué es lo que debería estar haciendo en su lugar. Como habíamos dicho antes, las negras simplemente deberían haber continuado con su desarrollo, ubicando sus peones y piezas preferiblemente en el centro. En síntesis, las negras tendrían que dedicarse a aumentar su actividad primero que todo. Solo después de eso podrían permitirse iniciar un ataque. Aquí tenemos otro ejemplo. Ambos jugadores están por encima de los 2000 puntos de rating. Es el turno de las blancas. ¿Cómo jugarías aquí? ¿Qué piensas? Antes de pensar en nuestra jugada, necesitamos pensar en nuestro oponente. ¿Qué puede hacer? ¿Hay alguna amenaza a la que tengamos que poner atención? Sí, ahora mismo las negras están amenazando capturar el peón con el caballo. Y por lo tanto necesitamos hacer algo al respecto. Hay un movimiento muy lógico y natural, caballo c3, que desarrolla una pieza al tiempo que protege el peón. Esa sería la reacción más natural y definitivamente el movimiento correcto. Sin embargo, en la partida las blancas jugaron dama f3, atacando el caballo. Atacar es llamativo y a la gente siempre le gusta atacar, sin importar si es el momento apropiado o no. Pero cuando tienes una buena comprensión posicional, lo cual es uno de los secretos de los jugadores fuertes, aplicar esa comprensión, y no solo jugar por impulso, te da una visión más amplia de las cosas. Si ves un movimiento de ataque, y lo haces de inmediato sin pensar en nada más, estás aplicando solo la mitad de tu comprensión. Una completa comprensión posicional te permite prever que un ataque así no es oportuno, no puede tener éxito y se puede volver en tu contra como ocurre en esta posición. Aquí hay un contragolpe interesante que las negras pueden dar. Tomar el peón con caballo por e4 es perfectamente posible. Se sacrifica el caballo, pero se puede tomar el peón en b2 y ganarse la torre en la siguiente jugada. Se ganarían 2 peones y una torre a cambio de un caballo. Eso es definitivamente una gran ventaja, fruto de una combinación ganadora. Se comprueba que las blancas arruinan su buena posición por un movimiento descuidado. Tengo que recalcar que esta táctica ganadora de caballo por e4 no surge de la nada, es el resultado de aplicar una estrategia mejor. Las blancas violaron las reglas estratégicas y eso hace que surjan oportunidades que favorezcan a las negras. Si no hubiera sido esta combinación, habría sido otra cosa más. De cualquier manera, el movimiento dama f3 de las blancas fue equivocado. Repetimos, ¿qué deberían haber hecho las blancas? Luchar por una actividad superior, naturalmente. Deberían haber jugado caballo c3. Como decíamos antes, enrocar luego, para terminar su desarrollo, poner la torre en la columna D, alguna de las torres en la columna D, con ganancia de tiempo al amenazar la dama. Al hacer este tipo de cosas, al poner más y más piezas en juego, al activar cada pieza en cada movimiento, se consigue aumentar gradualmente la actividad de la posición.
Una vez hechos estos preparativos, se puede comenzar a pensar en un ataque sólido que no sea refutado tan fácilmente. Veamos el último ejemplo de esta lección. ¿Cómo te parece esta posición? Es el turno de las blancas. ¿Cómo jugarías? ¿Comenzarías a atacar? ¿Prepararías algo más? ¿Qué piensas? En general, ¿cómo evalúas esta posición? ¿A cuál de los dos bandos favorece? Esta posición está bastante desequilibrada. Las blancas tienen un mayor desarrollo y exhiben un fuerte caballo en F5. Las negras desean bloquear los peones blancos, ocupando en el futuro las casillas centrales fuertes E5 y D6. En general, la posición es desequilibrada y tiene varios puntos a observar. Sin embargo, siempre que tengamos que evaluar una posición, no hay que entrar en muchos detalles. Solo tenemos que comparar la actividad de las piezas y ahí encontraremos la respuesta usualmente. Al comparar la actividad de las piezas en esta posición, podemos notar que lo más activo que tienen las negras por ahora es la dama en E5. Casi todo el resto de sus piezas son pasivas y no hacen nada. En comparación, la posición blanca tiene dos fuertes peones en el centro. Un fuerte caballo en F5, como decíamos. Sus piezas están centralizadas, se ha culminado su desarrollo y en total podemos ver que la actividad de las blancas es superior. Por lo tanto, las blancas tienen cierta ventaja en actividad. Con base en la conclusión anterior, podemos entender que en este tipo de situación lanzar un ataque sí es una buena estrategia. Cuando has alcanzado una ventaja en actividad, realmente necesitas comenzar a atacar. Desafortunadamente en la partida las blancas jugaron H4. Como ya hemos discutido muchas veces durante este curso, uno de los secretos de los jugadores fuertes es entender que intentar dar mate al rey enemigo no es usualmente la mejor manera de ganar la partida. En la mayoría de los casos un intento tan directo y simple como ese no puede funcionar y lo vemos en este ejemplo. Para saber si un ataque puede resultar exitoso o no, debes comparar la cantidad de piezas presentes en el área concreta del tablero. Por ejemplo, si quisieras atacar en el flanco del rey, debemos observar allí cuántas piezas tenemos en comparación con nuestro oponente. Las blancas tienen por allí el caballo en F5 y la torre en F1 tiene cierta actividad. Son solo dos piezas con lo que las blancas podrían atacar en el flanco de rey. Las negras tienen la dama y el caballo en G6. Ahí ya hay dos piezas. Además hay muchos peones alrededor del rey y se puede llevar el caballo de D7 a F6 en el momento que se quiera. En resumen, las blancas no tienen ventaja en el flanco de rey y por lo tanto un ataque por allí no puede funcionar. Es por eso que H4 es un error. Vamos a ver primero rápidamente cómo continuó la partida y luego volveremos a esta posición para encontrar qué deberían haber jugado las blancas. Caballo F6, H5, las blancas siguen con su plan, caballo F4, y ahora se hace obvio que algo está mal, porque el caballo en F5 está atacado y el peón en H5 está colgando sin que las blancas puedan hacer nada. Caballo E7, jaque. No es un sacrificio, ya que después de dama por E7, torre por F4 se recobra el caballo. Dama E5. La dama vuelve a E5 con ataque doble sobre la torre y el peón. Así las blancas ya están perdiendo el peón. Pero como si fuera poco, cometen otro error más. Torre F2. Las negras ya no solo podrían tomar el peón, sino que ahora pueden jugar caballo G4. Y
se genera una doble amenaza. Se ataca la torre al tiempo que se amenaza dama H2 jaque. Siguió esto con D6, dama H2 jaque, rey F1, caballo E3, jaque y se pierde la dama. Las blancas se rinden. Hemos visto cómo las blancas pierden la partida en unos pocos movimientos a pesar de que su posición inicial era realmente superior. Pierden solamente debido a su prematuro e ingenuo intento de atacar al rey enemigo. Ahora vamos a regresar a la posición inicial del ejemplo para ver lo que deberían haber jugado las blancas. Hemos analizado anteriormente que atacar al rey es una tarea bastante exigente. Se requieren muchos recursos. En términos de ajedrez se requiere que tengas muchas piezas alrededor del rey enemigo. Ese no era el caso en esta posición de este ejemplo. Las blancas no tenían suficientes piezas para atacar al rey enemigo aquí. Entonces, ¿qué deberían haber jugado? Uno de los secretos de los jugadores fuertes está en entender que el rey no es el único blanco de ataque posible, ya que también podemos atacar las debilidades enemigas, los peones débiles y las casillas débiles. Por lo tanto, si no puedes atacar al rey, debes poner tu atención en el centro y en el flanco de dama para iniciar acciones por allí. Observando bien la posición podemos notar que la gran mayoría de las piezas blancas se encuentran ubicadas en el centro. Y por lo tanto, esa es una dirección clara de ataque para las blancas. En general, usualmente, jugar por el centro es realmente la mejor estrategia porque te permite no solo avanzar y crear amenazas, sino además seguir ganando más actividad porque el área central del tablero es el área que provee la mayor cantidad de actividad. Si puedes poner tus piezas por allí, esas serán las más activas y controlarán casillas en mayor cantidad y de mejor calidad. Llegamos al asunto en cuestión. ¿Cómo pueden las blancas avanzar en dirección central? Hay una respuesta muy clara, que es jugar D6. Ese es el camino. Avanzar el peón abre la posibilidad de seguir avanzándolo en el futuro. Además se habilita la gran casilla D5 para alguna de las piezas. Pueden ir allí el alfil, el caballo e incluso la dama. Cualquiera de estas podría ir allí y estaría muy bien. Esto asegura una dominación central. Caballo F6, caballo D5. Entramos con el caballo atacando el peón de B6 y amenazando con un posible salto a casillas como C7 o E7. Podemos comprobar que atacar al rey enemigo no es la única opción. En general, ocupar las debilidades del oponente, avanzar, aumentar nuestra actividad y otras cosas son una opción más realista. Ahora se abre también la posibilidad de respaldar un mayor avance del peón D. En caso de caballo por D5, podríamos tomar con el alfil o con la dama. Dama por D5 nos permitiría intercambiar la única pieza buena de las negras, la dama. Esta es otra de las diferencias entre los jugadores fuertes y los demás. Cualquiera pensaría que tenemos que conservar la dama para poder atacar y entonces aquí no dudaría y tomaría con el alfil. El jugador fuerte comprende que se pueden atacar los peones y para eso no es necesario tener dama. Es un plan que funciona en el final también. Por lo tanto, el jugador fuerte se enfoca en lo importante, cómo conseguir más actividad. Al intercambiar las damas, las negras pierden su pieza más activa y eso nos asegura una actividad superior. Dama por D5, alfil por D5. Ahora es completamente obvio que las blancas dominan. Sus piezas son muy superiores a las negras. Y entonces te preguntas, ¿cómo podrían atacar las blancas después? Es probable que las blancas ataquen los peones del flanco de dama.
Se podría, por ejemplo, usar la torre para esto. Jugar algo como torre A3 seguido de torre B3. O jugar A5 para minar el peón de B6 y poder atacar luego el de C5. En conjunto esos serían los blancos de ataque más probables. Adicionalmente, el peón D6 siempre plantea la amenaza de seguir avanzando. Y el peón de F7 se encuentra un poco presionado. En conclusión, hay suficientes objetos de ataque para las blancas, incluso en el final. Si el jugador entiende que necesita jugar por el centro y seguir aumentando la actividad de las piezas para encontrar luego los objetos de ataque, los cuales pueden ser más fácilmente los peones y no necesariamente el rey, estará en el camino correcto hacia la victoria. En cambio, como vimos en esta partida, es fácil arruinar una posición muy buena en unos pocos turnos cuando no se entienden las cosas bien. La diferencia se encuentra en comprender cuándo es el momento de atacar y cómo se debería hacer, en lugar de solo tratar desesperadamente de dar mate al rey enemigo. Espero que después de haber estudiado estos ejemplos, todas estas diferencias se hagan más claras para ti y ahora sepas cómo desarrollar un ataque sólido. El ajedrez no es sencillamente intentar trucos con la esperanza de que el oponente no los vea, sino saber desarrollar ataques sólidos que te den la victoria sin importar cómo se desenvuelva concretamente la partida. En el ajedrez bien jugado, tu oponente puede saber de tus amenazas, pero no puede hacer nada para detenerte.